Aquí inicia una parte poderosa de mi historia, justo cuando empiezo a trabajar en las empresas de papá. Cuando tenía entre 20 y 21 años, después de diferentes tropiezos y de una cuestión conflictiva en donde pierdo mis negocios, en donde lo que había formado se derrumba, en donde tengo que volver a empezar, en donde me encuentro con una necesidad importante porque estaba recién casado, porque estaba apenas con mi hija, porque estaba con una necesidad ya de llevar dinero a la casa y con una obligación importante, tengo que doblegarme y hacer lo que no quería, que era trabajar para mi papá, que era tener que ir y convertirme en su empleado y tener que pertenecer a su mundo. Y ahí es cuando inicia la parte más poderosa de mi historia, la parte más controversial, porque es el inicio de mi formación como emprendedor, porque es el origen de todo lo que va a suceder en los próximos capítulos, porque ahí empiezan estos últimos 8 años en los que he logrado ser empresario, ser emprendedor, tener grandes éxitos y grandes fracasos. Y en ese momento es cuando tengo que ir a su empresa. Papá es economista, él estudió en la Ciudad de México y se ha dedicado durante mucho tiempo a la parte de auditoría, a la parte de dictamen, a la parte de arreglarle graves problemas fiscales, sobre todo en el IMSS, a empresas, a constructoras, a diferentes empresarios. Y yo me fui a trabajar con él, y literal a empezar desde abajo, porque esa es la forma de pensar de papá, porque esa es la forma en la que él cree que deben de hacerse las cosas. Y tuve que ir por un salario pequeño. Yo cobraba 800, 900 pesos a la semana y con eso tuve que adaptarme para que mi familia viviera. La realidad es que fue distinto a como yo pensé, porque en algún momento esperarías que si tienes un papá empresario, que es el dueño de la empresa, que le va bien, pues vas a tener lo que no habías tenido, que era un poco más de recurso, un poco más de favor, pero no, yo llegué a trabajar desde abajo. Llegué a aprender, porque la realidad es que en ese momento yo no tenía la capacidad de distinguir entre una persona física, una persona moral, no entendía lo que era contabilidad, no sabía absolutamente nada de negocios. Yo lo menos que conocía era ser un comerciante, y un comerciante está muy alejado de ser un empresario con las bases de una corporación y conociendo la regla y los instrumentos, y eso fue lo que aprendí. Cuando llego yo a la oficina de papá, era una oficina en la que trabajaban un par de abogados, era una oficina en la que trabajaban un par de contadores y en la que la mayor tarea de él era la de administrar, la de vender y la de llevar las relaciones con los empresarios. Y la realidad es que se me abre un mundo nuevo. Nuevamente, papá me ayuda a entrar en un mundo que estoy seguro que difícilmente hubiera llegado o que tal vez nunca hubiera logrado entrar si no fuera por él. Porque de un momento a otro dejo de ser un comerciante, dejo de ser un joven con una vida tradicional y con una ruta estándar, dejo de ser un trabajador del ayuntamiento y entonces empiezo a sentarme a la mesa con empresarios, empiezo a ver la forma en la que viven las empresas, empiezo a entender cómo se produce el dinero, empiezo a ver ese mundo que en muchas ocasiones es inaccesible y empiezo a trabajar sin ser yo contador en el área contable, como auxiliar de otros contadores. Esta etapa dura más o menos un año, porque es un año lo que yo puedo soportar con un salario de 800 o de 900 pesos, porque empiezo a tener mucho conflicto, porque básicamente mi necesidad de llevar dinero a la casa, mi necesidad de tener mayores ingresos, de alimentar
a mi nueva hija, a mi nueva esposa, a mi nueva familia, me lleva a que mi mente tenga que crear una nueva oportunidad en base de los nuevos conocimientos que tenía, del nuevo mundo en el que vivía y de las nuevas oportunidades. Y es ahí cuando nace en mi mente la idea de tener mi primera empresa, ya no comercio, mi primera corporación. Es ahí donde, sin saberlo, estaba naciendo todo mi nuevo futuro en mi nueva agrupación, Grupo Infinite, aunque en ese momento no sabía cómo se iba a llamar, no sabía que iba a existir, y aunque la realidad en ese punto no lo entendí, pero hoy se lo entiendo. Esto se lo debo a papá. Gracias.